Definitivamente la hemos pasado increíble y todavía nos queda más porque el día de hoy vamos a un lugar increíble. Pero antes, si por casualidad llegaste hasta acá, soy Genaro, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Así que no dejes de seguirme para disfrutar de más aventuras todos los domingos. Antes de iniciar esta aventura, recuerda: ponte cómodo y disfruta del viaje. Porque hoy vamos a conocer Agua Blanca. Las recomendaciones para esta aventura son: protector solar, repelente, lentes de baño, cuerda para escalar, hidratación. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. Iniciamos esta aventura con dirección hacia el balneario Los Dos Ríos, que es el balneario más importante del municipio Montes. Su nombre lo debe gracias a la confluencia de dos ríos que bajan desde la montaña y desembocan en el río Manzanares. Cuenta con cabañas para pasar la noche, las cuales tienen 2 habitaciones, nevera, cocina y baño. Los espacios comunes cuentan con parrillera, estacionamiento, restaurante y áreas verdes para el esparcimiento. Esperemos que sea nuestro próximo destino, ya que se encuentra en el camino hacia donde realmente nos espera la gran aventura. Y ahora sí, llegamos a nuestro punto de partida, para seguir con las instrucciones de nuestro guía Héctor, quien nos prepara físicamente para los que nos espera. Iniciamos el recorrido con una caminata de unos 15 minutos aproximadamente, hasta llegar a nuestra primera parada, una cascada espectacular, donde no lo pensé 2 veces para darme un buen baño. Me ha dejado con la boca abierta, ya que no esperaba ver tan majestuosa caída de agua fotográficamente hablando. El nivel de profundidad es medio
y el agua está súper fría. Un poco más que la cascada de nuestra aventura anterior. ¿La recuerdas? Si no la has visto, arriba te dejo el link para que la disfrutes. Seguimos el trayecto montaña arriba, donde nos espera una caminata de 45 minutos. Mientras caminaba, pude notar abundante vegetación pronunciada y presencia de microorganismos que habitan en el suelo y en los sustratos de cultivo, que suelen aparecer con el exceso de humedad debido a las constantes lluvias. Además de varios canales de concreto. En específico me comentaron los guías que es de distribución de agua hacia el pueblo. Ya casi llegando a nuestro destino, debo confesar que esta parte es muy alta y extrema. Ten cuidado al pisar, siempre con firmeza. Tiene mucha similitud esta parte a nuestra aventura en Roca Alta, ¿la recuerdas? Si no la has visto, arriba te dejo el link para que la disfrutes. Ahora llegó la parte más extrema porque tenemos que descender. Ahí está la cuerda. Ya estoy esperando mi turno. Así que considero que esta aventura ha sido todo un reto. Es
Miren allá, más o menos hacia dónde vamos. Acompáñenme, vamos. Y ahora sí, hemos llegado al final del trayecto. Les presento a la Cascada del Viento. Su nombre se origina ya que la caída tiene tanta fuerza, encierra el aire y crea fuertes corrientes de viento. Tanto así que te voy a deber las tomas de dron, ya que salpicaba tanto el agua que decidimos no exponerlo. Detrás de la cascada se crea una capa de aire que nos permite estar como que si estuviéramos dentro de una cueva.
Tiene un nivel de profundidad media, aunque la formación rocosa tipo tobogán nos invita a lanzarnos, pero con mucho cuidado porque la corriente te sumerge. El agua es blanca, haciendo referencia al nombre del río, al que bautizaron con ese nombre porque efectivamente el agua se ve de ese color. Su aspecto pudiera ser por el persistente chocar del agua con las rocas, de acuerdo a los lugareños. Otro dato curioso es que las montañas por donde se pasea el río están compuestas de roca caliza. Y ahora es momento de retornar. Después de disfrutar de estas hermosas cascadas, confieso que no me quería ir. Durante el trayecto, nos fuimos en un camión que presta servicio a los habitantes de la zona. Es el único medio de transporte que va hacia Cumanacoa diariamente, así que si lo pierdes, debes esperar al siguiente día. Luego de este corto paseo en el camión, llegué al punto de partida, para la hora más esperada, la de disfrutar de una rica sopa que estaba deliciosa. Si te gustó este video, recuerda darle like, activar la campana para recibir las notificaciones y lo más importante, suscribirte al canal. Se les quiere mucho. Chao, chao.